No, pues nosotros bien, bien a gusto, bien contentos de que, pues bueno, nos estés acompañando y sobre todo, pues el que vamos a poder platicar de tu libro, ¿no? Y pues para nosotros todavía mucho más feliz porque, bueno, para ti la madrugada, digo, qué pesado debe de ser, ¿no? Pero bueno, No, muchas no, ya gracias. llevo muchos años que trabajo la noche y lo que está en Cochabamba es verídico. Así me aventé casi 72 horas con el orate de Xavier para enterarme de la historia de su madre. Entonces, es tal cual como si fuera una escena de la novela. Oye, pues si no tienes inconveniente, vamos entrando en materia y te fusilamos a preguntas. Empecemos. Pues Perfecto. amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas noches. El día de hoy tenemos el gustísimo, que nos acompañe hoy nuestro amigo Jorge Fernández con su libro Cochabamba, del cual hemos estado leyendo en las últimas semanas. Así es que sin mayor preámbulo, empezamos con las preguntas. Dani, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. Madrugadas para ti. Un gusto conocerte. Eh, Igualmente. Mira, es mi primer libro que leo de tu autoría y déjame decirte que me da muchas ganas de continuarme. Ya me compré otros dos libros que me había recomendado Albert. Quiero también leer la de la Emperatriz de Lavapiés y me gustó mucho la historia. Te agradezco que desde un inicio nos hayas dicho que nos ibas a contar la historia de Catalina, pero me llamó mucho la atención todo esa tertulia que tuviste con tu amigo Dupont. Y, y es una parte de que te conocemos en tu proceso de creación de la narrativa, es totalmente diferente, no es una historia tan lineal, sino que nos llevas con esos tiempos, nos mantiene el interés. Y a mí me gustaría, mi pregunta es, eh, cuando tú terminas la novela, sentí que hubo, o tú me corregirás, si no llegaste a conocer a Catalina. Eh, Se me hizo un poco triste esa parte y tal vez me hubiera gustado saber un poquito más del contexto de tu viaje en Cochabamba. Entonces, no sé si esas partes las tenías en el libro, si decidiste quitarlo o por alguna razón, pues ya, en sí Cochabamba, pues sí es todo el contexto del libro, pero con el contexto del lugar me deja con todo ese verde y o fue intencional de que también nosotros nos lo imagináramos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Qué buena lectora y se ve por la decoración de esa habitación que es el mejor fondo que te puede enmarcar, que haya libros apilados. No, lo que pasa es que Cochabamba, yo no conozco Cochabamba, yo no fui. Por un lado, sí, es muy lamentable que no llegué, en primer lugar, que no llegué a ir y al paso de los años, porque me tardé 22 años en escribir esto. Si yo hubiera cumplido mi palabra al principio, como lo que me pidió la familia, bueno, no tendría el final que tiene la historia. Es decir, en realidad el final me lo regaló el azar de que esta mujer regresa a Cochabamba y la frase que le dice Pedro es lo que justifica el título. Es decir, el paisaje más bello del mundo siempre estuvo en los ojos de ella. Aunque ella en realidad murió hablando muy mal español y hablaba como parisina, ya era una señora francesa, sus hijos son franceses hasta la médula. El apellido no es Dupont, yo cambié el apellido y ahí me voy a permitir hacer un pequeño paréntesis porque van 6 periodistas que me preguntan que si el conde Dupont es el mismo que asesinó a su familia y que está desaparecido, porque resulta que hay un asesino serial francés que es conde y que se apellida Dupont, que asesinó a la esposa y a los hijos y está prófugo. Entonces,
no sé por qué, pero los periodistas interpretaron que mi amigo, que en realidad no era mi amigo, nos hicimos amigos por azar, por contarme la historia, aunque yo al principio, la verdad, cuando me pidió que escribiera la historia, dije, es que así no funcionan las cosas, o sea, no me pidas eso. Era un poco como abuso de confianza, ¿no? Yo lo llevé a los toros, yo lo paseé, le agradezco que me haya invitado a cenar, pero de ahí a escribir la historia de su mamá, dije, bueno, pues, o sea, ¿qué te pasa? Y dijo, bueno, por lo menos escúchala. Y cuando me empezó a narrar y me enseñó fotos en el teléfono de ella, entonces fue cuando dije, qué maravilla, y esto tiene que ser parte del el libro. El libro tiene que compartir con el lector lo que se siente, sacar mis libretas, que siempre las traigo, y ando haciendo dibujitos, y ando haciendo anotaciones, y el delirio absolutamente maníaco de que ni él se quería ir a dormir, ni yo tampoco, de que nos dejaron estar ahí en el restaurante del hotel donde para él, y había que incluir incluso lo que comíamos, salvo una de las entradas, no pongo qué comimos. Si se dan cuenta, hay una donde no recuerdo qué platillo fue, porque se me fue la olla con el relato. Entonces, pues te agradezco tu lectura porque es tal cual como lo que me propuse. Primero, hacer cómplice al lector, de sentarlo a la mesa conmigo y enterarse de que hay un loco que quiere contarme la historia de su sagrada madre. Perfecto. Síguele, a ver, cuéntame más y cuéntame más y por qué me debe interesar. Y segundo, hacer cómplice al lector de que por haberme retrasado, la vida me regaló el final de la novela. Una persona muy sesuda que yo respeto mucho me dijo, oye, lo que pasa es que el final de pronto es muy abrupto. Dije, no, bueno, el final es así porque así fue. Así, bueno, y así es la vida. Entonces, yo no quería inventar que yo iba a Cochabamba y que la veía a ella todavía. No, cuando me enteré cómo terminó, dije, pues ya me regaló el final y ya está. Y la otra cosa es que sí era una labor que yo necesitaba hacer porque me había quedado desempleado. Yo tenía un trabajo bastante honroso y honorable. Y cuando me quedé desempleado dije, bueno, es el momento de ponerme a escribir Cochabamba porque siempre la narraba yo en público. De hecho, hay personas que me han dicho que ni quieren leerla porque ya les tocó la narración. Y eso también lo integré a la novela. Es decir, puse como notas a pie de página anécdotas que me parecían importantes de cómo la gente se involucraba en la narración. El güey ese en CU que me dijo que sus padres habían estado en la boda, dije, wow, ¿en serio? En fin, esa es parte de la magia de la literatura y te agradezco mucho tu lectura. Sí, te agradezco mucho porque sí, el libro, o sea, en esa tertulia que tú tienes, hace que como lector sientas que esa atmósfera, los olores, o sea, salen del libro, entonces para mí fue muy padre y sobre todo esa ese comentario que le haces siempre del azar, ¿no? Del té de azar y al final es lo que pasa cuando haces la grabación, ¿no? En el libro, que esas coincidencias de que tú lo mandas y te dice pues que Catalina ya falleció, ¿no? O sea, son Sí, coincidencias demasiado que dirás, bueno, pareciera que fuera una ficción, pero de la ficción a lo real y pasó, ¿no? sí, bueno, en el IMER debe de estar el archivo, no sé si lo hicieron podcast, eso sinceramente no lo sé, porque no lo investigué, de ese relato que me pidieron para el Día de los Enamorados, para el 14 de febrero, y se lo mandé a Xavier, pues así, a lo loco, ¿no? Sin saber, también, digo, tampoco él me avisó, a mí no me avisaron cuando murió ella, me enteré porque se me ocurrió mandar la grabación.
La novela es, tocaste un tema muy importante, que es que no deja de ser novela. Esto es muy importante porque, por ejemplo, mi hermano Luis la terminó de leer apenas hace 3 semanas y todos los días me está preguntando cosas. A ver, dime exactamente cuál es el apellido del señor X. Es más, ¿cuál es su segundo apellido? Porque yo ya sé quién es, pero necesito saber si es el... Y entonces quiere verificar, bueno, quería ir a Cochabamba. Yo le dije, mira, ya pasaron tantos años que yo ya ni puedo ir. Es decir, ya por los infartos que ha tenido mi corazón y por andar de fumón, yo no puedo ir ahí me va a dar un infarto si voy. Cochabamba ya quedó como la imaginé y que se la imagine cada lector como la portada que afortunadamente conseguí que me regalara Joy Laville. Yo fui muy amigo de Joy, la extraño todos los días. Este año es su centenario y ahora me siento muy honrado de que soy el otro Jorge que puede gozar de portada de Joy para poder vender más ejemplares. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ti y ojalá y no te defrauden los otros libros que consigas míos. No, no creo. Muchas gracias. Carle Muñoz, adelante. Hola Jorge, un placer nuevamente tenerte por acá. Yo leí el último libro de Un bosque flotante que me encantó y dije, tengo que leer este y wow, este es otro libro. Platicaba con mis compañeros que yo esperaba más sobre Catalina, pero me decían es que está escribiendo, nos está compartiendo, ¿no? Este proceso que hiciste, que estás platicando, de estos desayunos, comidas, cenas maratónicas. Yo no lo hubiera logrado. O sea, cuando cuentas que Xavier se va a su hotel, se baña y tú lo estás esperando y no sé cuántas horas, o sea, wow. Ahí tú mencionas, entiendo que tú no bebes ahí alcohol, el único que él bebe, Javier es el que bebe, ¿no? Tú nada más estás con tu café y Nada fumando. de Jamaica. No. Sí. Bueno, pues por un lado, bueno, te agradezco que brincaste del bosque a esto, que es muy diferente. Lo que es notable es que sí, siendo alcohólico, a mí me costaba mucho trabajo desaparecerme de la rutina y en la novela también metí, no un párrafo, sino que son páginas de que hubo personas que pensaron que yo ya me había ido de borracho, que yo ya me había perdido. En segundo lugar, yo tuve una constante tentación de seguirle el hilo a él, que él sí es un bebedor de a de veras, pero ahí también creí importante meter en la libreta, porque me servía para mi sobriedad, diferenciar. Yo no soy como ese señor. Es decir, si yo estuviera bebiendo, yo echo a perder todo. En primer lugar, dejaría de tomar apuntes. Igual y no estaría tan atento. Exageraría mucho las veces que lloré, porque lloré con él. Hubo cosas que me hicieron llorar. Y luego, ¿sabes qué? Lo que decías al principio es muy importante, que yo no le quise agregar paja a la novela. Normalmente las novelas, para que se llamen novelas y dejen de ser un cuento, los autores llenan mucha paja. Es decir, tú imagínate que hubiera yo agregado unas 70 páginas sobre la ocupación nazi de París y la calle de Lauriston, en donde estaba la Gestapo, y tirar un rollo, o inventar que el fantasma de un torturado, o, por ejemplo, que yo inventara qué le pasa a la pobre sirvienta boliviana que va a la boda. Esa historia me conmueve profundamente. O sea, es una chica, una adolescente que en un arranque del peor humor de Catalina, pero además Catalina es entrañable, es adorable, y me daba mucho coraje cuando cuando me enfrento a Catalina la mala, Catalina la niña rica, que la corre y la echa a andar a París en la madrugada. Yo, bueno, por ejemplo, como trabajo de madrugada, yo antes de que entráramos al aire, yo siempre me asomo y me llama la atención las personas que ya empezaron su día
y las personas que están terminando su día, o las personas que ya no tienen días, ya no, como yo, ¿no? Y yo me imaginaba, bueno, ¿qué pasaría si le agrego un capítulo de una niña boliviana, adolescente, perdida en París, previo a la Segunda Guerra Mundial? Y luego dije, bueno, eso será otra novela, pero no voy a echar a perder la novela. La novela es lo que quedó. Y te agradezco muchísimo que me hayas leído con esos ojos. No, Jorge, gracias. Y mira, me leíste la mente, te iba a preguntar sobre la boliviana que desapareció, si era cierto, si es cierto. Y todos nos quedamos así como, ¿cómo? ¿Qué le habrá pasado? Simplemente desapareció. Pero sí, gracias nuevamente, es un placer estar contigo. O sea, eres súper ameno. Un tío igual me dice, te vi que estuviste con Jorge, wow, qué honor. Y sí, tienes por acá con mi familia tu club de fans, un honor de verdad. Muchas gracias. Mándale un abrazo a tu tío. Y sí, algún día escribiré. ¿Sabes que tiene que ver mucho conmigo? Mi padre, ya siendo un hombre mayor, hizo un viaje a Europa que le pagaron mis primos para que les tradujera una negociación en la fábrica de Volkswagen y de Mercedes-Benz, una cosa que tenía que ver con los coches, ¿no? Mi padre hablaba muy bien alemán, como está ejemplificado, perdón, en El Bosque Flotante, y cuando regresó a México, se equivocaron en el boleto de avión, y entonces tuvo que pasar 48 horas en París, y avisó que se quedaba 2 días en París. Y a mí me impresionó mucho que cuando llegó a México finalmente, venía muy cansado, pero feliz, porque no quiso llegar a hotel. Como si fuera un adolescente, como si fuera un mochilero, dejó la maleta en el aeropuerto, en un locker, y se lanzó a caminar París, a destrozarse los pies y a vivir 48, bueno, casi 48, estuvo, digamos, 45 horas de delirio. Yo decía, pero no tienes edad ya para esto. Y me acuerdo que dijo, bueno, es igual que si se hubiera perdido un niño. Y eso a mí se me quedó. Cuando Xavier me cuenta el coraje de Catalina, que además, repito, es muy triste ver cómo se enoja ella, porque yo ya la quería, yo ya sentía afecto por ella, y aparte este cuate ya era mi amigo, y cuando me cuenta todo lo que ella le gritó, de hecho toda su vida se arrepintió de haber maltratado a esa pobre adolescente. Entonces, bueno, pues dije, no, esto tiene que entrar, aunque yo no invente el destino de la boliviana, que a lo mejor pues está ahí ahorita y es una anciana millonaria, no sé, o a lo mejor no, a lo mejor la perdimos en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, un abrazo a tu tío y les agradezco muchísimo que me lean, ¿cómo no? Gracias, Vic. Norma, adelante. Hola, Jorge, buenas noches. Muchas gracias por tu tiempo en la madrugada, aunque te acostumbras levantarte temprano, pues de todos modos, muchas gracias por estar con nosotros. En realidad es que todavía no me duermo. Bueno, mejor el que se aún levantaba todavía. temprano era mi maestro. Yo soy discípulo de don Luis González y González, que es uno de los grandes historiadores, el mejor historiador que ha dado México. Y don Luis siempre intentó cambiarme el horario, porque cuando yo trabajaba en su biblioteca y él llegaba a las 4:30, a la hora de la ordeña, decía él, como buen ranchero, y yo todavía no terminaba. Y entonces me decía, tenemos que ajustar un poco aquí la situación, a ver si fuera posible que estuviera usted bañado. Y ya empezando el día, decía que Alfonso Reyes se lo contagió a él. Alfonso Reyes decía que había que despertarse a esta hora para tomar la crema del día. Y yo propiamente, pues más bien me voy a dormir con la crema del día. Pero te agradezco a ti que estés aquí y que me hayas leído.
¿Y qué te Muchas pareció gracias. Cochabamba? Oye, no, pues mira, es la primera vez que te leo y la verdad es que me quedo con un maravilloso sabor de boca. Me encantó que nos compartes tu proceso creativo para llegar a esta historia, a plasmar en estas páginas, porque son realmente pocas páginas para una novela, pero o sea, nos empapas de muchas imágenes, de muchos personajes históricos, de situaciones de una Bolivia. Para mí, el lugar Cochabamba es relativamente familiar porque mis papás viven en una colonia en Naucalpan que se llama Las Américas. Y todas las calles tienen nombres de diferentes lugares en América. Y una calle se llama Cochabamba. Entonces, para mí fue como, ay, ahora sí, finalmente voy a leer algo sobre ese sitio. La verdad es que me encantó. Mi personaje favorito es Pedro. Siento que él es el engrane que echa a andar la maquinaria de por qué Catalina, pues, tiene que ir con sus papás, huir, así lo voy a decir, a Europa, ¿no? Pero además está presente en el cierre y en un cierre para mí fantástico, porque su muerte me parece muy significativa. Y me encanta que a pesar de haber estado tantos años lejos de Catalina, él se mantiene fiel a lo que sentía por la niña, con quien nunca cruzó una palabra, con quien solo la vio, ¿no? Y se enamoró a lo mejor del amor. Pero me encanta, comentábamos hace rato, de que se casa con ella con dos condiciones, que vienen separados y que duermen en la habitación de Evaristo, ¿no? O sea, como diciendo, aquí me vengo yo, me encantó eso. Y yo quiero preguntarte, en este proceso que duró 22 años, en donde hubo muchas lecturas en voz alta de esta historia, ¿realmente cuánto tiempo te llevó escribirla? O sea, recapitular con todos esos recuerdos y esas lecturas en voz alta para llegar a este libro finalmente. Hombre, muchísimas gracias. Qué buenas radiografías hacen ustedes. Ay, gracias. La próxima vez que me tenga que revisar los pulmones, voy a hacer un Zoom con este grupo para que me hagan una radiografía pulmonar. Pues muchísimas gracias. A ver, lo que pasa es que no eran lecturas públicas. Yo improvisaba, yo narraba ya de memoria, y lo digo desde el principio porque la novela está dedicada a Gabriel García Márquez y a Mercedes, porque fue la primera pareja a las que les conté la historia. Yo fui directo con Gabo y le dije, oye maestro, a ver, te tengo que contar esto, pero todavía no sabíamos el final. Si hubiera sabido el final cuando fui con Gabo la primera vez, pues evidentemente me hubiera dicho, eso ya está escrito y se llama El amor en los tiempos del cólera, ¿no? Híjole. Pero bueno, lo que me preguntas es que cuando me quedé desempleado, yo fui bastante, digamos, golpeado, y todavía hay algunos fanáticos malandrines que me consideran traidor a la patria y me insultan y me amenazan y demás. Entonces yo me concentré en tratar de volver a narrar como lo hacía yo en público, pero ahora en la pantalla. Entonces en realidad no tardé mucho, fueron 7 meses. Fue casi un embarazo, o más bien fue un 7mesino el tema, ya de ponerlo en papel, porque ya había pasado lo del fallecimiento de ella, ya tenía yo toda la historia, ya la tenía yo amarrada, ya eso ya estaba muy masticado. Y precisamente porque Pedro es uno de los personajes principalísimos, tampoco quise exagerar inventándole su biografía o narrar el tipo de casa en donde vivió toda su vida, que no tenía nada que ver con la mansión de la familia X, ¿no? De esta familia millonaria. Yo no quise inventarle nada a Pedro, porque además Xavier me contó que cuando lo conocen él y sus hermanos, con solo conocerlo, a los pocos minutos ya los había conquistado. Es decir, era un hombre impresionante, era muy grande, era muy fuerte. Cuando finalmente logra su venganza o logra cumplir su anhelo,
Él ya es un señor mayor y sin embargo tenía bíceps y tríceps y estaba muy, muy fuerte y era intuitivamente brillante. O sea, era un hombre inteligente, no era ningún tonto. Y Catalina creo que tampoco necesitó mucho tiempo para enamorarse de él cuando ella ya llega viuda, ¿no? Cuando llega viuda, aparte llega viuda del conde, del Oropel y bueno, y de París. Entonces, yo tampoco quise ahí aumentarle páginas y párrafos a un hombre cuya importancia es así tal cual, puntual. Él desata la historia al principio. Yo durante años la narré sin saber, sin que ocurriera el final. De hecho, Pedro era un personaje que se perdía. Ya, o sea, ya no se sabía nada de él. Pero cuando el azar me permite enterarme que además la mujer esta regresa, que los primeros que le dicen es, ¿a qué regresas? Ahí no hay nada. Bueno, había un tío, estaba el hermano de ella, pero ella desde los 16 años no había vuelto. Y cuando se me concedió enterarme del broche de oro, dije, bueno, esto ya cuajó y algún día lo tengo que poner en papel y cumplir mi palabra. Y pues sí, cumplí mi palabra con la familia y ahora me estoy haciendo millonario con las regalías, porque si ustedes siguen comprando libros, yo tendré una casa en Cochabamba con más habitaciones que las del señor X. Y nos invitas, te vamos a visitar. Por supuesto, ahí los espero y le ponemos un monumento a esa pareja feliz. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ti. Melissa, adelante. Buenas noches a todos, buenas noches, Jorge. Muchísimas gracias Gracias a ti. por adelantarme en la fila. Jorge, muchas gracias por este libro. La verdad es que yo lo disfruté muchísimo también. Qué increíble la aventura, no solo de Catalina, sino tu aventura para crear este libro. Fue toda una odisea. Y yo nada más, además de darte las gracias, quería felicitarte. O sea, disfruté muchísimo y me reí a carcajadas en toda la parte en la que vas explicando por qué una novela tiene que tener cierta extensión y entonces por eso es que hay algunas cosas. Y entonces toda esta parte, no sabes cómo me he reído así en la sala solita. Mi esposo me preguntaba, ¿de qué te ríes? Y yo, es que está increíble, está increíble. Es un ejemplo de un ejercicio de realmente un maestro en la técnica de escritura. Entonces, nada más agradecértelo, muchas gracias. Porque sí, fue una experiencia muy bonita. Muchas gracias, Jorge. Qué bueno que lo mencionas porque el haber incluido eso y la metáfora de Marcel Marceau en medio del bosque y cómo le caen las hojas, que son en realidad las páginas de un otoño, y todas mis quejas sobre la extensión se deben a que yo la novela ya en papel la metí a un premio. Y al parecer sé ya de chisme que al jurado le molestó que yo estaba haciendo alusión a que en ese premio en particular tienen que tener 200 páginas las novelas. Si tú quedas a deber 2 o 3, si te salen 197, no te consideran. Y sintieron que yo estaba burlándome de ellos. Bueno, y sí, es más, viendo que además no me dieron el premio, claro que me burlo de ellos, carajo. Yo lo que pensaba también es que no quería meterle más Marcel Marceau, pero sí quería hacer cómplice a los lectores, y por lo menos lo logré contigo, de que incluso cuando la narraba en público, yo cuidaba mucho de que no se fueran a aburrir, de que no hubiera de pronto bostezos. A mí me conmueve acordarme, sobre todo los gritos. En una secundaria en Guadalajara fue donde más gritos hubo, que se paraban de plano a
a querer como pelearse ahí mismo con el papá de Catalina. A ver, échalo, viejo racista, viejo sangrón, viejo, ¿no? Y yo andaba siempre ecualizando. A ver, ahora voy a seguir narrando, les voy a seguir narrando lo que pasaba cuando ya estaban casados en París. Y entonces yo ahí medía si valía la pena o no, por ejemplo, alargar el tema de que ella fue amante de Albert Camus, que eso podría haber sido el gancho para vender miles de ejemplares. Miles, es decir, armar un chisme y decir, yo tengo las cartas y tengo los documentos que prueban que Albert Camus fue su amante. Bueno, en primer lugar, Camus tuvo muchas amantes. Y entonces yo dije, la novela no es de él. Aquí la protagonista es ella. Entonces, con lo que me sé del chisme, con eso me basta. De igual manera, no hice un ensayo, no es una crónica biográfica, por eso no tiene las fotografías, ¿no? Aquí no hay que meter fotografías, aquí que cada quien se la imagine como es, en tu cabeza, como Pedro te lo tienes que imaginar como ya te lo imaginaste. Si yo hubiese querido hacer una biografía para cobrarle a la familia una tonelada de dinero para hacer el libro de familia, en primer lugar quizá no hubiera aceptado. Yo lo que acepté fue ser beneficiario de la magia que me contagió este hombre, y entonces dije, yo cada vez que pueda la voy a narrar. Y también ya parecía yo disco rayado, ¿eh? Me invitaban a congresos, me invitaban a convenciones, rollos de escritores. Hay muchos escritores que de hecho dicen, bueno, qué bueno que ya la publicaste porque ya no vas a andar contándola, ya chale con tu rollo, que la señora y no sé qué, y que los bailes en París y los coches, aparte, que eran una parte fundamental de la riqueza y del cortejo cuando se conocen el padre de Xavier y Catalina. Pero bueno, te agradezco mucho que hables de esa parte, digamos, del proceso creativo de las páginas y páginas, porque, bueno, a mí me costó, por lo pronto, me costó un premio. Qué pena que no se sepan reír, porque además, súper poética esa parte. Muchas gracias. Gracias a ti. Marién, adelante. ¿Qué tal, Jorge? Qué gusto tenerte con nosotros. También ya leí El bosque flotante. Me encanta tu estilo de escritura. Y ahorita que estabas comentando, me quedó una duda sobre la portada. ¿Qué decías que te habían regalado esa pintura y quién la pintó? ¿Nos podías hablar de esto? Sí, bueno, la pintura es un cuadro de Joy Laville. En realidad el paisaje creo que es de Colima, no es Cochabamba, pero yo fui muy amigo de Joy con bastante coraje de mi parte, porque yo soy discípulo fanático de Jorge Ibargüengoitia. Mi padre fue amigo de Jorge y mis tíos fueron incluso más amigos porque fueron compañeros de él desde niños en la primaria, y a mí nunca me lo presentaron. Ya una vez fallecido Jorge, que aparte pues se mató aquí en Madrid, mi devoción por él me hizo escribir un recuerdo cada año, desde el primer aniversario de su muerte. Me lo encargó Octavio Paz para la revista Vuelta, y en alguna ocasión en Cuernavaca me presentaron con Joy, que me agradeció que yo hacía esta cosa de recordarlo cada año, ¿no? Y le dije, pues en realidad lo recuerdo todos los días. Luego el azar me permitió hace 10 años ir a entrevistarla cada martes. Todos los martes estaba yo en Cuernavaca con Joy Laville y a veces me tocaba verla pintar y en alguna ocasión le comenté, fíjate que esta pintura tuya, que además ella sabía quién tenía el original, sabía exactamente incluso en cuánto lo habían comprado y todo. Y me dijo, bueno, pues algún día si es que escribes tu libro, ojalá y lo usaras de portada. Y yo decía, qué bárbaro, sería un gran honor, porque normalmente las portadas de los libros de Jorge Ibargüengoitia eran pinturas de Joy, de su esposa. En años recientes, la editorial Planeta decidió cambiar eso y ya quitaron las portadas de Joy. Ya los libros de Jorge aparecen con una fotografía antigua.
lo cual pues se supone que algún genio de la mercadotecnia piensa que así se va a vender mejor Jorge, pero Jorge está asociado a la imagen de Joy en sus portadas, y cuando se me dio finalmente publicar Cochabamba, hablé con Trevor, con el hijo de Joy, y me dijo, por supuesto, te la regalo, o sea, no hay ningún problema. No me regaló el cuadro, ya eso ya sería una maravilla. Este Zoom lo estaríamos haciendo yo tirado en la panza de un yate, pero me permitió usarla de portada sin tener que pagar ni un peso, y ese es un premio a la novela. Ay, pues muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, te agradezco que me leas. Ricardo, adelante. Jorge, mucho gusto. Yo soy Ricardo. Yo te conocí ya en las letras con El Bosque Flotante. Y mucho a insistencia de mi padre, que te lee mucho. De hecho, me dijo, lea porque sé que te gusta leer, ¿no? Entonces, me gustó mucho esa novela, y ahora que llegó Cochabamba, pues en el Zoom prácticamente la primera parte que leímos, terminó el Zoom y al día siguiente terminé la novela. La novela te da para poderla disfrutar mucho tiempo, te la da para reírte y hacer muchas cosas. A mí lo que me sorprende es que te escucho hablar y me estoy imaginando la misma novela. Eres un gran conversador, y pareciera que lo que estás escribiendo es lo que estás platicando, ¿no? Y yo les decía en el Zoom, parece que estás sentado tomándote un café con Jorge y con Javier, y que te están contando un bonito cuento de hadas, ¿no? A mí se me hizo exactamente eso, y bueno, ya lo que has contado, pues me llena mucho la lectura, pero sobre todo me llena mucho escucharte. Tu don de palabra y tu don de gente es maravilloso. Te agradezco mucho que nos honres con tu presencia, y sobre todo que tu literatura nos llene también a nosotros, ¿no? Realmente no tengo ya preguntas para hacerte, pero sí que quería agradecerte a mi papá y mío, el que permitas que podamos leerte. No, bueno, pues en primer lugar, gracias a tu padre, y dile que ya lo quiero, y te agradezco los abrazos que me estás dando con tus palabras. Sí, en alguna de las partes de la charla con Xavier, menciono que por azar tuve que ir a la escuela y recoger a mis hijos, entonces los enjareté a que estuvieran sentados, y Xavier se portó muy, muy padre, les platicó cosas de Francia y de París, y bueno, también les dijo que con esta novela el pretexto era ir a París, ¿no? Y ahí empezaron mis hijos con una lata, con una insistencia más acendrada que la carta a Santa Claus. Finalmente terminamos por ir. Cuando llegamos a París, lamentablemente no estaba Catalina, seguramente estaba en el campo, que seguramente es en donde era el castillo de la abuela política, en donde ella hace su entrada en sociedad. Pero bueno, hablamos por teléfono y tal, y lo que dices se reflejó también en algún comentario de mis hijos. En alguna ocasión me acompañaron a Querétaro o San Luis Potosí, no me acuerdo, y entonces dije, bueno, voy a narrar Cochabamba. Y creo que fue Sebastián el que dijo, bueno, ¿y eso qué chiste? Si nosotros ya también estuvimos sentados con el señor y le dije, pues el chiste está en la manera en que se narren las cosas, porque si no hubiese, por ejemplo, si Cervantes no hubiera narrado como narra el Quijote, echas a perder una gran novela. Y entonces Santiago dijo, yo no había pensado en eso. Y le dije, cada vez que me toca narrar esto, yo me trato de, primero, de dar cuenta que no quiero alterar la historia. No quiero aumentarle cosas. Quiero narrar tal cual, más o menos dura 50 minutos, y algún día la pondré en papel. Y cuando la ponga en papel, quiero que sea una complicidad con el lector, como para invitarlo a que se siente a desayunar, y aunque yo se me va la lengua, en realidad durante esas 72 horas yo estuve muy callado.
Yo hacía algunas preguntas, pero el que habló y habló y habló fue Xavier, porque él quería llenarme de datos. Aparte hablaba de París como si yo conociera París a la perfección, y no es cierto. Ahora conozco mejor París, por supuesto, y en gran parte conozco mejor París gracias a la aventura de que cada vez que he ido después de la publicación de la novela es para recrear mi imaginación y verlos de la mano caminando enamorados sin saber que Cochabamba sigue ahí, está en el paisaje, ¿no? Está lejos. Entonces te agradezco muchísimo tus palabras y bueno, también es una invitación a que los lectores vayan a París. Yo ya hice una novela de homenaje a la Ciudad de México, que se llama Requiem para un ángel. Hice un homenaje a Madrid, que se llama La Emperatriz de Lavapiés. Un bosque flotante es mi homenaje a Washington, D.C., donde crecí, pero por supuesto que faltaba París. Ahora lo que sigue es saber si hago algo de Guanajuato. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias por Gracias a ti y un abrazo a tu padre. Muchas gracias. Silvia, adelante, por favor. Jorge, buenas noches, días, no sé qué sean para ti, pero qué gusto escucharte nuevamente. Desde luego que yo sí me sentí en París, recorriendo París, estos recorrido por los Champs-Élysées, buscando la casa, y cuando dicen es que queremos quedarnos acá, o sea, yo me moría de la risa, decía, o sea, ¿en qué cabeza cabe de que llegas ahí en coche? Pero sí, todos los recorridos por París, y yo sí soy amante de París, me encanta París y lo disfruto y sí lo conozco bastante. Entonces me hiciste recordarlo y creo que fue la parte que más me gustó de todo, pero sin embargo hay dos cosas, ¿no? Cuando estás con todas las horas que estás con Xavier, yo me sentía sentada ahí junto a ustedes. O sea, como que sentía que lo platicabas de tal manera que pues, nos estabas involucrando en la historia, que estaba yo también ahí escuchando todo esto, ¿no? Y Pedro, yo sabía que no podía desaparecerse, o sea, tenía que ser alguien que volviera a la historia. Y lo increíble es que no lo novelaste, sino que fue cierto. Entonces eso me encantó, que el señor, con esa personalidad que muestra desde el principio de que yo vengo porque me quiero casar con, se me hizo así súper significativo. Pero mi pregunta es, ¿cuándo lo vas a narrar? Porque yo te quiero escuchar narrar esta historia. Bueno, hay una grabación, hay una grabación de una de las veces que la conté en la UNAM, que ojalá y la pudiéramos compartir en un podcast o algo. Por lo pronto voy a México ahora en octubre a grabar con mi propia voz la novela. Padrísimo. Algo que ya pasó con Un Bosque Flotante, que es que está en Audible, en Audible, con mi voz en español, porque Un Bosque Flotante la escribí en inglés y ahora está pendiente grabarla en inglés. Y por lo pronto en octubre ya grabo Cochabamba narrándola yo, que es más o menos como la narraba yo en público. Ahora es interesante que tú hayas dicho que tú sentías que Pedro tenía que reaparecer, porque hay una época en estos 22 años en que Pedro está perdido para mí y para el mundo. Y entonces sí hubo una sola ocasión en una universidad en donde, no, fueron dos. Una en la Universidad de North Carolina, que por cierto hoy fue azotado por un huracán y están damnificados. Me da mucha tristeza porque a mí me trataron muy bien cuando fui. Hubo ahí un profesor que se levantó y dijo, ¿y qué pasa con el obrero? Y dije, no, pues no sé, o sea, no se sabe nada de él. Yo quiero ir a París a estar con la señora y quiero que la familia me pague un viaje a Cochabamba para también investigar. Ahí voy a investigar qué fue de ese hombre, a ver si se sabe quién es. Pero eso estaba en el aire, eso no existía. Gracias a que me tardé, yo también deseaba que reapareciera. Es decir, me hubiera dado mucho coraje si no logra cumplir su venganza. Y en el momento en que me entero cómo cobró la venganza, no tienes idea cómo lo celebré con Xavier. Ahí
Ahí sí era como para pedir champán y echar cohetes al vuelo, porque es perfecta la venganza de este hombre, ¿no? Que fue maltratado por el sátrapa millonario, papá de Catalina. Y efectivamente, bueno, París es una ciudad alucinante, y en la novela menciono que yo le pregunté en algún momento de esas horas, ¿por qué yo? O más bien dime, ¿a quién más le has dicho que otros escritores le has pedido que cuenten la historia y no han querido? ¿Quiénes son? Y no me quiso decir, entonces no sé a quién le gané el pastel. Pero cuando le dije, ¿y por qué soy yo? Me dijo, bueno, por un cuento que escribiste. Y el cuento está incluido en Cochabamba, que es cuando, además es un cuento verídico. Yo a los 25 años pensé que iba a llegar tarde a tomar el tren en la gare de Austerlitz y me aventé el viaje en el taxi. Y eso fue lo que leyó Xavier, que lo volvió loco, que dijo, no, pues este mexicano es el tipo de loquito que necesitamos para escribir la historia de mi madre. Ahora lo malo es que la segunda parte del cuento se quedó ahí flotando, a ver si lo saco en un próximo libro de cuentos. La segunda parte del cuento aquel es cuando sí llegué al tren, ya después, y viví un romance enloquecido con una checoslovaca que se llamaba Yarmila. Y fue un amor perfecto que duró lo que duró el tren de París a Hendaya. Entonces yo sigo con los amores, pues los amores raros. Así se podría llamar el libro de cuentos. Y París da para más novelas, por supuesto. Ojalá y pueda yo volver y concentrarme en otros barrios que me gustan y otras muchas historias que me sé de la ciudad luz. Pues esperaremos lo siguiente que escribas sobre la continuación del cuento y París y todo esto. Nada más una última pregunta. ¿Catalina supo de Pedro o nunca se enteró hasta mucho después? ¿En algún Hasta que momento lo llega ya habrá viuda. sabido? Cuando llega viuda, bueno, supo la víspera de su boda, pero no sabe quién es. La sirvienta que le menciona la razón principal por la que se convirtió en parisina, la sirvientita que le dice, usted se está casando aquí, mañana se casa, pero porque su padre la trajo, porque hubo un hombre allá en el pueblo que quería hablarle, que quería cortejarla. Y ahí es en donde ella explota y hace el gran berrinche y la corre. Es lo único que sabía del fulano. O sea, no sabía quién era ni nada, nada más Ni lo que le idea. dijeron. Qué No, curioso. la que es el hilo conductor de esa historia es la cocinera. Ajá. Cuando él llegó a la casa a decirle al padre que quería hablar con su hija, cuando le dice al millonario, me he enamorado de la niña, ¿no? Que el padre lo quiere ahorcar, hay dos testigos. Uno de ellos es una especie como de mayordomo, que era un hombre de confianza, y la cocinera. Ellos son testigos de que este señor se enoja y le dice, a mi hija no la vuelves a ver en tu vida. Bueno, lo dice con un tono un poco más agresivo. Y cuando regresa a la mesa no comenta nada, o sea, no le dice a su hija, yo te voy a llevar a Europa para que se te olvide de ti un enamorado que te apareció aquí. No, ella no tenía ni idea, hasta la víspera de su boda. Y luego eso se le quedó, yo creo que aquí, en donde a veces duele por tener hambre, ¿no? En donde se acumula la saliva y ya vieja, ya viuda, decide regresar, quizá con la intención de buscar a Pedro o saber quién era. Pero lo bonito de la historia es que al día siguiente de que llegó, que no fue a los 3 días ni a la semana, fue 24 horas después de que ella regresa a su ciudad natal, se le aparece este hombre en la puerta. Y es verídico porque había testigos que la frase de ella es, ¿eres tú? Así. Esto se me hizo genial. O sea, eso parece realmente ficción y me parece genial. Me encantó.
y pues esperemos lo siguiente, a ver qué viene y Te gracias. agradezco mucho. Ya tendrán otra novela muy pronto. Gracias, Jorge. Yo tengo muchísimas preguntas, pero bueno, pues vamos por partes. ¿En alguno de tus libros de cuentos está incluido el cambio de vías? Sí, por supuesto. ¿En cuál? Es el que todavía no publico, porque Cambio de Bueno, Vías es la historia de Yarmila, ok. que digo que a lo mejor podría llamarse el libro de los amores raros. Pero Pues mira, yo ese cuento está disfruté mucho escrito. esos desayunos, comidas, cenas, y amanecidas, con Xavier, porque la verdad me lo puedo imaginar perfecto. Y otra cosa, creo que aquí ya lo mencionó Ricardo, es que platico contigo y estoy leyendo el libro y haz de cuenta que te estoy escuchando platicándome el libro. O sea, eso me encanta de tu manera de escribir. Muchas gracias. Y Muchas ¿qué gracias. más te puedo comentar? Lo leí 2 veces, ya ves que nos vimos allá en En junio, Madrid, sí, aquí entonces para estuviste. esa reunión ya había yo leído el libro, que en realidad fíjate que se lee muy rápido, porque me lo llevé en la tablet y lo leí en el avión, entonces aproveché el tiempo y ahora para esta plática pues lo volví a leer, recordar y viendo muchos párrafos en donde no había caído. La verdad es de que se me hace fascinante la historia de Catalina. Me la puedo imaginar perfecto caminando por las calles de París. Así es que, pues muchas gracias por compartirnos Hombre, gracias a esta ti. historia. Gracias. De lo que dices, en la novela menciono cómo es curioso la cuestión del tiempo. Yo me tardé muchos años en animarme a ponerla en papel. Yo abusé de la narración en vivo, ¿no? De la presentación verbal. Y luego me tardé 7 meses, digamos, en cuajar la versión que mandé al concurso. Pero es una novela que se lee casi de una sola sentada. Entonces, a los autores a veces no les reconocemos que invierten muchas horas de desvelo y que las tertulias con Xavier tan fueron verídicas que yo a lo mejor ahí fue donde me enredé, porque yo llené una libreta y la mitad de otra, de todas las cosas que me contaba, que me hablaba de calles y me mencionaba incluso comercios, como si yo supiera, ¿no? Dónde está tal y cual confitería en París y una boulangerie y demás. Y quizá sí, uno de los defectos que tengo como escritor es que yo narro como si estuviera sentado delante del lector y ya me metí en su casa y estoy contándole la historia como un latoso, ¿no? Duro y dale y duro y dale. Y qué bueno bueno, y qué bueno que la leíste 2 veces, porque bueno, a mí también me tocó leerla varias veces y ahora la voy a leer delante de un micrófono, porque así se le saca más provecho a la imagen de esta mujer caminando en París. Con eso conquistó el planeta. Oye, ¿y se puede saber el hotel donde se reunían? No me acuerdo cómo se llama, está en Plaza Universidad, en la lateral de Plaza Universidad que separaba o separa a Plaza Universidad donde estaba el supermercado. No me acuerdo cómo se llama ese hotel. No quise hacerle publicidad y debería agradecer que el gerente nos dejó. Bueno, hubo también un mesero de chismoso que se paraba siempre muy cerca cuando le tocaba el turno, que estaba escuchando. Yo veía que él estaba intrigado, estaba metido en la historia, porque además Xavier lo platica muy sabroso, la historia de sus padres y bueno, y toda la San Francia que vivieron, porque les toca vivir la Segunda Guerra Mundial, la relativamente caída de la familia, luego cómo se vuelven a inventar, el padre vuelve a ser prominente, vuelve a tener mucho dinero, y luego el París de Albert Camus, que ya es muy cercano a los 60s, la época Gogó, cuando ya nacieron los 3 hijos,
y todo eso nos tenía encandilados, bueno, a los del hotel, y sí, debería yo hacerles un homenaje, pero es ahí pegado a Plaza Universidad. No sé por qué le gusta llegar allí a Xavier. Está bien, ni hablar. Oye, bueno, que haga Albert su pregunta y luego hacemos los comentarios finales. Sí, y bueno, ya casi para terminar, justamente ayer también platicábamos con una autora lo de los títulos de los libros, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue el que llegaste a Cochabamba, ¿no? O sea, sabemos que la historia precisa, bueno, no va relacionada justamente con el pueblo, pero sí con una personalidad, ¿no? ¿Cómo fue este proceso de elegir y qué tan complicado para ti fue haber elegido este título? Y por otro lado, ¿qué tan complicado también fue esta parte, por ejemplo, de hablar de Catalina sin haberla conocido? O sea, la parte de transmitir la belleza, la esencia de este personaje, ¿cómo fue que te inmiscuiste para, pues justamente retratárnosla también y pues nosotros sintiéramos esta nostalgia y este aprecio? Bueno, buenísimas preguntas. Empiezo por la segunda. En la novela aproveché para poner en tinta un credo. Es mi creencia que todas las mujeres, cada mujer, en algún momento de su existencia sabe que es la mujer más bella del mundo. Hoy mismo, dentro de unas horas, amanece Madrid y hay alguna niña a la que le compraron un listón para el pelo, y en el momento en que se lo amarren, porque ya tiene que ir a clases, ya regresó al cole, esa niña va a ir al colegio convencida de que es la mujer más hermosa del mundo. Y la abuela que la va a ir a recibir cuando salga de clases hoy por la tarde, esa anciana que se va a arreglar para ir a recoger a su nieta, en el momento en que se dé así un retoque, va a sentir también que sigue siendo la mujer más hermosa del mundo, y entonces por eso me animé a que la novela no tuviera fotografías, sino que tuviera por lo menos un largo párrafo que le dijera a las mujeres que yo soy de los que sabe, no lo sabe todo mundo, sobre todo no lo saben los machistas y los que las maltratan y los que no saben hablar bien de una dama, que yo soy de los que saben que cada una de ellas, sin fotografía, destila una belleza perfecta. Y por lo mismo, yo sabía desde las veces en que narraba la novela, que lo que llevaba en la mirada esta mujer era Cochabamba. Aunque hablara como francesa, aunque se volvió parisina, aunque sus modales eran de alta alcurnia y se codeaba con Coco Chanel y con Edith Piaf y con La Manga, ella no dejaba de tener en la retina el paisaje donde ella pertenecía desde siempre, que es esa nebulosa verde que parece muy bien lograda en el cuadro de Joy. Al final se ve como un halo de luz que podría interpretarse que ahí es París, ¿no? Donde está la luz está París, pero donde está lo verde estamos nosotros, está Latinoamérica, está la imaginación y lo que comemos y lo que nos llama la atención, ¿no? de la vida. Y entonces la experiencia de todo eso metido en una licuadora es lo que cuajó en novela, en este caso. Nada más para regresar al tema de que es una novela corta, es que sí, efectivamente, cuando lo narraba, había veces en que pensaba yo, bueno, esto da para un cuento, pero en realidad no es un cuento si tú quieres que sea novela, y yo quiero que sea novela. Y por eso se publica y se vende como novela, y ojalá y se siga vendiendo mucho, y más ahora que la voy a grabar. Pues muchas gracias, Víctor. Gracias a ti. Ay, faltó lo del nombre. Ah, bueno, Perdón, ahí va la el respuesta. nombre es que desde el principio decía yo Cochabamba, porque además es una palabra que me llama muchísimo la atención. La última vez que la narré, que lo menciono en la novela, fue aquí, cerca del Parque del Retiro, en la casa de unas personas que me invitaron a comer, y de postre se me ocurrió narrarles Cochabamba, que fue la última vez que la he narrado así, de pe a pa. Saliendo de esa comida decidí, bueno, ya, la voy a poner en tinta. Cuando la narré por última vez, el anfitrión me dijo, esta novela tiene que llamarse La mujer más bella del mundo. Y en algún momento la editorial también como que me lo sugirió.
decían que tendría quizá más caché, llamaría más la atención de los lectores en las librerías, pero yo dije, no, la palabra clave aquí es Cochabamba, porque además parece un ritmo musical, parece un eco, es una intriga, es un misterio, es eso. Y como ella siempre tuvo ese paisaje en su mirada, bueno, pues que sea Cochabamba. Muchas gracias, Jorge. Oye, Jorge, Gracias a en ti. octubre que vengas vas a estar muy apretado en tus horarios y todo eso. Que a ver si Sí, nos pudiéramos pero ver. sí, nos ponemos de acuerdo, por supuesto, y siempre habrá espacio para un buen desayuno en México. Lo que sí es cierto es que en ningún otro país habría habido tal variedad de sabores y de colores para acompañar la conversación con Xavier como sucedió en México. Sobre todo los huevos rancheros, los huevos divorciados, los chilaquiles, el mole. El mole. Todo eso fue como un perfecto escenario para ir narrando esta novela y ojalá, si se nos da tiempo, reproducimos un desayuno de Cochabamba con todo el grupo. Claro que sí. Perfecto, será un gustazo. Oye, pues Y ya como, para terminar una foto con el libro. Pues yo no lo tengo a la mano porque todavía no se vende en España. Se va a empezar a vender apenas en noviembre, pero espero que muchos cochabambinos que viven en Madrid nos ayuden a hacer más grande esta tertulia. aquí va la primera foto, 1, 2 y 3. Y vamos una porque creo que Víctor salió cerrando los ojos, entonces ahí va. 1, 2 y 3. Listo. Pues sí, será Jorge, un verdadero gusto el que podamos tener un desayuno contigo, que repitamos el que tuvimos en febrero del 2021, si no mal recuerdo. Y pues Sí. bueno, será siempre un gustazo platicar contigo. Bueno, muchísimas gracias. Mando abrazos a todos y cada uno y que pasen muy buena noche. muchas gracias. Gracias, por la Jorge. desvelada, Abrazos. desmañanada. Gracias. Gracias, Bye. buenas noches. Adiós. Ay. Pues buenas noches a todos. Buenas Muchas noches. gracias. Que La descansen. grabación